todos y gracias por estar aquí, que después del momento de la comida siempre es especialmente duro. Pero vamos a hacer esta presentación para esta audiencia y para todos los que están conectados virtualmente. Y como siempre, agradecer al CCN pues, por traernos aquí, lo que es ya una tradición y una tradición que crece en relevancia, y la verdad que encantados desde WatchGuard de poder participar. WatchGuard, para los que nos conocéis, es una multinacional norteamericana de ciberseguridad que hace unos años compró Panda Security, ¿vale? Con lo cual siempre decimos que somos una multinacional norteamericana, pero que tenemos el mayor número y presencia de ingenieros de investigación y desarrollo en el país. Y hoy vamos a hablar del poder del NDR, del Network Detection and Response. Como siempre en ciberseguridad, sopa de letras, tenemos un nuevo acrónimo que no es tan nuevo. Pero nosotros creemos desde WatchGuard y desde WatchGuard for SOC que tiene una relevancia especial este tipo de tecnologías, que hablaremos, hay cosas muy novedosas y otras no tantas. Y he decidido poner esta slide, que es una slide que, como bien por ahí, es del Gartner del 2019. ¿Vale? Me he remontado un poquito para atrás. Y esta slide era cuando se empezaba a hablar de ese concepto del XDR, que era ese Extended Detection and Response, que era ese componente de ligar distintas dimensiones de ciberseguridad y entrelazarlas. En aquel momento se hablaba del SIEM, del Security Information and Event Management System, ¿vale? De la parte de EDR, de Endpoint Detection and Response, que ya en aquel momento, en el 2019, volvía a coger la relevancia que ha tenido y la magnitud que ha tenido toda la parte de la protección del endpoint, y ese elemento del NDR, de, bueno, la red. Cómo podemos utilizar la telemetría de la red para funciones específicas de detección y respuesta. Yo esta slide luego la he visto modificada dependiendo del vendor. Si le veías en los principios cuando hablaban de XDR de un proof point, pues en vez de SIEM ponía Email Protection, o si era un Zscaler pondría Cloud Protection. Al final, el concepto es que hay que unir distintas dimensiones de ciberseguridad para proteger, detectar y remediar, y la red sigue siendo un elemento absolutamente crítico. Tienes a veces que encuentras y encoge elementos, puntos ciegos que no encuentran otro tipo de los controles de seguridad, te permite mucho ver esos movimientos laterales dentro de las compañías, que hablaremos de la relevancia, complementan los otros controles de seguridad y tiene otra serie de características muy específicas de la red que comentaremos a lo largo de esta presentación. Cuando por ahí la definición ya del 2024, que es el Network Detection and Response. Por simplificarlo, es la utilización de tecnologías de análisis del comportamiento de los datos para normalizar lo que está ocurriendo y detectar comportamientos anómalos. Si queréis, el concepto del UBA, User Behavior Analytics, cuando hacíamos un baselining, veíamos cuál era el comportamiento normal de un usuario y si hacía algo anómalo, decimos, oye, esto es anómalo. Lo que habría que ver si era maligno o no. Algo parecido, pero al concepto de red, de la telemetría de red, con ventajas muy específicas de qué nos aporta la telemetría de red en estos conceptos, ¿vale? Evidentemente ya en el 2024 hemos añadido a todos los condicionantes tecnológicos más de Machine Learning, Deep Learning, todos los elementos de inteligencia artificial que nos permite también anticiparnos a las siguientes jugadas. Veremos. En la derecha vuestra del gráfico, un gráfico como hay 10.000 del kill chain, de esa cadena, desde que se hace una infiltración del enemigo que entra en nuestro entorno, se mueve dentro hasta que encuentra lo que realmente está buscando, busca la manera de sacarlo y hace una exfiltración, ¿vale? Todo lo que ocurre desde la infiltración, el momento que rompe dentro de su entorno hasta que consigue sacar lo que quiere sacar, todo ocurre dentro de nuestro entorno. Y ahí es donde Network Detection and Response tiene, yo creo que un papel absolutamente crítico para detectar eso. Y ahora veremos que ahí es donde los atacantes se pegan la mayoría del tiempo. Ahora veremos un poco con números. Entonces, el componente de utilizar la telemetría de red para encontrar lo que está ocurriendo dentro de nuestros entornos, desde ese primer punto de infiltración, cuando entran, hasta que sacan datos o hacen algo masivo con malwares, pues ahí es donde las tecnologías de Network Detection and Response juegan un papel crucial. Tecnologías que no son novedosas en lo que estamos intentando hacer, pero que es muy novedoso en que ahora ya se puede y el cómo se puede. ¿Qué es lo que hacen tan efectivo? Los que hemos hablado o me habéis oído alguna vez, digo que todos tenemos una red cuando decimos, oh, la red ha desaparecido. Están las semánticas de la palabra. La red ha evolucionado
Y si alguien cree que no tenemos una red, yo os digo, oye, el lunes por la mañana, cuando salgáis a trabajar, ponéis el teléfono móvil en modo avión, quitáis el conector wifi del portátil, o si alguno todavía tiene un RJ45, lo tapáis y os ponéis esa semana a trabajar. A ver qué tal va sin red. Entonces, bromas aparte, la red ha evolucionado, ha cambiado mucho. Es una red que ya no está solo dentro del perímetro de la empresa. Nos conectamos en camino, desde casa, desde donde vamos, tenemos distintas sedes, nos conectamos a aplicaciones SaaS, tenemos workloads que se están ejecutando en la nube y todo lo que conecta todo eso es la red que hay que proteger. ¿Vale? Hablamos mucho del concepto de Zero Trust, de que nada se permite hacer a no ser que se verifique que es benigno. ¿Cómo lo hacemos si hay una parte importantísima de esa kill chain donde está todo el movimiento que ocurre dentro de la empresa que no lo vemos de verdad? Entonces, el utilizar tecnologías de manejar todo lo que ocurre en la red para implementar una filosofía de Zero Trust, de validación proactiva de todo antes de que se ejecute, es absolutamente crítico. Luego, la red tiene una cosa que no tienen otros elementos tecnológicos, que está más estandarizada. Los protocolos de la red, los tráficos de red, desde las redes móviles a las redes de casa, y esa estandarización de protocolos de red lo que permite que sea un entorno más abierto. ¿Qué quiero decir más abierto? Menos dependiente del fabricante. El tráfico en el flow es tráfico en el flow, como independiente del proveedor del equipamiento o proveedor de la tecnología de ciberseguridad. Entonces, ese elemento de estandarización es súper crítico porque podemos utilizar telemetría que viene de distintos elementos de red, ¿vale? Pero además nos da muchísimo volumen de datos. Y es lo que se llama la relevancia estadística. Cuando tienes muchos datos, ese concepto de vamos a modelizar lo que es normal y vamos a detectar lo que es anómalo, pues es mucho más, perdonadme el anglicismo, de high fidelity, de fidelidad, porque necesitas un volumen de datos para que haya esa relevancia estadística en lo que estamos viendo, ¿vale? Esto es lo que hace que la red sea tan interesante. Hablamos de la red y muchas veces tenemos los elementos de firewall, UTMs, que manejan ese tráfico norte-sur, entrada y salida de Internet hacia la red, pero dentro de nuestra red y nuestra red yendo en entornos cloud y en entornos SaaS, hay mucho movimiento. Los entornos de Network Detection and Response permiten controlar esos movimientos laterales y entender qué es lo que está ocurriendo y modelizan lo que es normal o no en esos movimientos laterales. Hoy el señor está yendo a este servidor que no iba nunca. Hoy se intenta hacer un tipo de función específica. Eso nos lo va a detectar las tecnologías de Network Detection and Response. ¿Por qué es fundamental ahora? Uno, el tráfico de red sigue estando ahí, es muy variante. La red, al haber evolucionado y ser más diversa, híbrida, es más relevante, a veces compleja de gestionar. Tiempo de permanencia. Llevamos un montón de años en estos. Algunos, yo tenía hasta pelo cuando empezamos a hablar de los 200 y pico días que se tardaban ahí en la detección, ¿vale? Ya vamos bajando, estamos en 212, un dato estadístico en lo que tardamos en detectar. Luego está lo que tardamos en remediar. Y la mayor mayoría del tiempo está ocurriendo dentro de nuestro entorno. Ese punto que comentaba, desde la infiltración, desde que entran, hasta que realmente o ejecutan lo que vayan a hacer o exfiltran información si eso es lo que quieren hacer. 200 y pico días, pero claro, es que se mueve en un entorno donde hay poca visibilidad si no utilizas correctamente la telemetría de red. Y ahí está parte de la relevancia del NDR a día de hoy. ¿Qué es más? La conexión de la cadena de suministro, la conexión entre proveedores y clientes, se hace a través de una red. Y cada vez no solo es más relevante para que esos clientes te permitan hacer negocios con ellos y tú quieres tener negocios con proveedores, se tiene que hacer con mayores puntos de seguridad y control en la red, ¿vale? Y esto es muy importante porque hay mucha empresa pequeña que dice, bueno, a mí no me afecta, hasta que tu gran cliente te diga que te ha afectado. Entonces, hay que hacer también que este tipo de tecnologías de Network Detection and Response sean disponibles a organizaciones de distintos tamaños. Elementos de ciberseguros. Ciberseguro que va a afectar a la empresa grande, que le van a pedir, garantízame que tus proveedores con los que estás conectados tienen los elementos de ciberseguridad adecuados. O, si una empresa más mediana o más pequeña, quiere tener acceso a un ciberseguro. ¿Vale? Y luego la normativa que sigue adelantando y, como decía, esa estandarización de la telemetría de red, ese volumen de la telemetría de red nos permite que sea un elemento muy eficiente a la hora de hacer todos los elementos de compliance,
Todos los temas de reporting que te permiten pues, realmente cumplir los distintos entornos regulativos que nos están imponiendo y creciendo. ¿Vale? Eso es por qué el NDR ahora. Desde WatchGuard, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, compramos una empresa. Los que nos seguís más de cerca fue de hecho unos días después del evento anual que tenemos todos los años y que estamos intentando ver si podíamos saber la primicia de dar la noticia en el evento, pero por unos días no pudimos. Compramos una compañía, SciGlass, fundada en Boston, en Estados Unidos, que había empezado con fondos de la DARPA, del gobierno norteamericano, y que empezó haciendo modelados de detección de comportamientos anómalos en información climática, porque había unos problemas con los vuelos, cuando los jets hay ciertas anomalías en el entorno climático que tenía mucha problemática. El concepto de manejar muchos volúmenes de datos, entender lo que es normal e identificar lo anómalo. ¿Vale? Y esto es en septiembre del 23. En junio del 25 ya lo sacamos como producto WatchGuard, en lo que llamamos WatchGuard Threat Sync Plus NDR. Algo dirán, aunque estamos por la tarde, joder, Miguel, 5 días es lo que faltan para 9 meses. 9 meses se hace hasta un niño. Sí que desde que la comprasteis hasta que saquéis el producto ha pasado tiempo. Y diréis que sí con orgullo, porque cuando decimos que tenemos una plataforma de tecnología de ciberseguridad integrada, comprar una empresa y tirar 2 flechas en el PowerPoint y decir ya está integrado, eso es fácil. Cuando integras tecnologías, tiene su peluseo, como dicen en mi tierra. Y hay que hacer el trabajo. Y eso es lo que hemos estado haciendo estos 9 meses. ¿Vale? ¿Por qué es importante de hoy? Uno, es una tecnología sin agente para lo que es la recopilación de la tecnología y empieza a hacer entornos cloud. Ha habido tecnologías que han intentado hacer este concepto de Network Detection and Response. Todos hemos trabajado en entornos de el manejo de la telemetría de la red y hacer los pick-up y los deep Packet Inspection y los elementos, acordaréis de NetWitness, cuando prácticamente podías grabar todo lo que estaba pasando por la red y era riquísimo en la información. El único problema es que necesitabas 5 o 6 millones de dólares para poner la infraestructura y el despliegue de infraestructura necesario. El tener tecnologías NDR que a día de hoy son cloud nativas te permite que esta tecnología ahora esté al acceso de organizaciones de distintos tamaños y entornos presupuestarios. Manejamos todos los temas de inteligencia artificial avanzada, no solo para la normalización de los datos y encontrar lo que es anómalo, sino también lo que los sajones llaman el next most likely event. ¿Cuál es el siguiente paso? Si yo entiendo un ataque y veo una serie de pasos, podría predecir el siguiente paso. Pues esto ya se empieza a ejecutar con este tipo de tecnologías. Una visibilidad riquísima de entornos de red, de entornos de identidad, de entornos de red de seguridad y no de seguridad, y de dispositivos. Todo eso es lo que digiere, por así decirlo, como telemetría los entornos de Network Detection and Response. Permite automatizar partes de la investigación y de la respuesta y, como decía antes, es extremadamente útil y eficiente en el coste a la hora de hacer elementos de compliance, ¿vale? De cumplimiento. No os voy a intentar hacer aquí esto que es un poco de arquitectura, pero básicamente si veis desde arriba tienes elementos de red, de tecnologías de red, puedes tener firewalls de distintos fabricantes, de WatchGuard o de otros, tecnologías de routing y de switching de red, no tienen por qué ser todas de ciberseguridad, tienes los entornos cloud y las aplicaciones SaaS, donde también hay un tráfico que entra y sale, ¿vale? Tienes la telemetría de los mundos del endpoint, que también lo puedes juntar. Y cuando estamos juntando, empezamos a entregar ese concepto de XDR, de ese Extended Detection and Response, de esa detección y respuesta que está combinando elementos de red, elementos de endpoint, elementos de identidad, para hacer una detección más fideligna de lo que está ocurriendo, ¿vale? Y se utiliza para detección y respuesta. Incidentes, respuestas, las investigaciones que siempre hay que hacer para llegar realmente a entender qué es lo que está ocurriendo, los ejercicios de mitigación y remediación y toda la parte de reportes de cumplimiento. A ver, cuando compramos SciGlass y hasta que hemos sacado ahora ya WatchGuard Threat Sync Plus NDR, pues bueno, de alguna manera la compañía lo que dijimos, mira Miguel, pues esta compañía hasta que la pongamos la lleváis vosotros dentro de mi organización.
Yo que llevo años en esto, lo primero que te esperas es, bueno, pues ahora me toca el paseo de pedir disculpas. Una startup con toda la brillantez que tiene, pues bueno, pues van avanzando en el mercado como pueden y te esperan que los clientes estén, pues bueno, potencialmente no tan satisfechos como pudiera ser. Para mi sorpresa agradable, no fue así. No ha habido el tour of shame que dicen de ir allí a decir, oye, ahora que nos preocupemos, no. Y este caso de un cliente se llama Uno, que es una compañía que no conocéis, pero sí conocéis. Todas las traducciones de películas, cuando hay subtítulos, tal cual, lo hace esta compañía. Una compañía muy distribuida en distintas partes del mundo, temas idiomáticos, culturales, razonablemente pequeñita, pero que tienen todo el contenido de las productoras cinematográficas antes que nadie. Contenido muy sensible. Sale la película antes al mercado negro y pierdes mucho dinero en tickets, en verdad, se le hace la puñeta a los cines. Es un tema muy delicado, al punto que hay un tema ahí que veréis, MPA, que es un entorno de compliance, que es la Motion Picture Association, que han creado para cómo tiene que estar gestionada los elementos de ciberseguridad en cualquier entidad que maneje contenido tan relevante, ¿no? Y es una implementación que hicimos con Silas. ¿Por qué la hicimos? Uno, porque un entorno tan pequeño y tan distribuido, el que fuese un despliegue tipo cloud era absolutamente crítico. Tecnologías no pesadas, tecnologías que se autogestionan bastante bien y que son muy fidedignas, ¿vale? Hubo una visibilidad inmediata. Estábamos hablando de que están más de 67 oficinas en 35 países. Dar esa visibilidad consolidada no era trivial. Hacerlo rápidamente, conseguir que efectivamente ese elemento de cumplimiento que era necesario se hiciese en 3 meses, ¿vale? Más de 180.000 elementos que estamos cogiendo telemetría de todos esos elementos. Yo creo que es un gran caso de uso de un entorno grande y muy complejo por ser muy distribuido, ¿vale? Y ahí es donde las riquezas de las tecnologías actuales nos permiten hacer cosas. ¿Cómo encaja este entorno de WatchGuard 3Sync Plus NDR dentro de WatchGuard? WatchGuard tiene una plataforma de tecnología integrada. Recordaba antes que nos habíamos pasado 9 meses integrando esta tecnología dentro de la plataforma porque hay que hacer trabajo de I+D, con un frontal arriba de gestión de todas esas tecnologías, unos elementos en medio que te permiten correlar telemetría y señales de distintos controles de seguridad, red, identidad y endpoint, un framework de identidad que te permite no solo tener contemplados elementos de multifactor authentication y gestión de la identidad, sino también poder aplicar políticas de seguridad dependiendo del perfil de la persona y o máquina. El poder contextualizar la política de seguridad que se ejecuta en un entorno basado en el perfil de ese entorno es crítico. Y ahí está ese Identity Framework que veis en el segundo nivel. Los 3 grandes controles, red, con y sin cable, ¿vale? Estándar y Wi-Fi, entornos de identidad y entornos de endpoint. Abajo hay elementos más de flexibilidad, de apertura de nuestras tecnologías a terceros y a nuestro ecosistema de partners. WatchGuard está convencido que la seguridad al final está en la intersección de personas, procesos y tecnologías, y que nuestros partners son los que dan esa cercanía al cliente final. Temas de confianza, temas idiomáticos, temas culturales. Seguimos pensando que hay una última milla desde tengo la tecnología de seguridad, consigo dar un resultado eficaz de seguridad. Y es ese componente de servicio que dan nuestros partners, ¿vale? Opciones comerciales flexibles, de cobros recurrentes, de cobros por suscripción, con todas las flexibilidades. Y una base de automatización. Automación que está basada en que tenemos un motor de flujo, donde hacemos ese control y ese elemento de la ejecución del proceso de detección y de respuesta, y en ese flujo se pueden automatizar cosas. Siempre soy muy de automatizar cosas porque lo de automatizaciones al 100%, algunos casos hay y se pueden, pero no todos. Y sobre todo en el elemento de la respuesta, donde hay un impacto operativo grande hacia las organizaciones, suelen ser más reticentes a la hora de ir a automatizar, a veces por temas lógicos y tecnológicos y otras veces por temas de responsabilidades organizacionales, ¿vale? Conclusiones. El análisis de la telemetría de red es un activo al que no podemos renunciar para una detección y respuesta efectiva. La industria llevaba una vida buscándolo, con distintas intentonas.
¿vale? Ahora tenemos las tecnologías y los modelos de despliegue que permitan que sean realmente eficaz y eficiente para distintos tipos de organizaciones, ¿vale? No solo es un elemento crítico la detección y respuesta, sino es muy difícil, en nuestra humilde opinión como WatchGuard, hablar de un entorno de Extended Detection and Response si no se tiene en cuenta esa telemetría de red. Con lo cual, la forma, en nuestra opinión, de avanzar a esa detección y respuesta extendida es también a través de la red, que como está muy estandarizada, permite que ese entorno de XDR sea abierto de verdad, y que podemos trabajar con elementos tecnológicos de distintos fabricantes, ¿vale? Y esto fue un poco la razón de la adquisición, del trabajo, de la integración dentro de la plataforma de WatchGuard, y eso es lo que ahora venimos añadiendo a los elementos tradicionales que teníamos de seguridad de red, identidad y endpoint. Y esto es todo para la primera sesión después de la comida. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ha estado muy interesante y tiene un enorme mérito además abrir el fuego por la tarde, pero hay una pregunta que nos ha llegado a través de la aplicación que te quería formular antes de terminar. Nos preguntan cuánto tiempo es necesario, cuánto tiempo mínimo hay que dejar aprendiendo las soluciones NDR, en concreto la solución de WatchGuard, para que sean eficaces al detectar anomalías. Esa es una gran pregunta. En pruebas de concepto y elementos decimos que necesitamos 2-3 semanas para tener una base mínima. Cuanto más dato tiene, más historia tiene y más volumen, más inteligente y más fidedigna. O sea, hay un tema efectivamente de la... Pero normalmente estamos hablando de 2-3 semanas para que se haga el baselining, esa normalización de lo que entendemos es tráfico normal y poder detectar anomalías. Más tiempo, más volumen, podemos precisar aún más en que la anomalía sea no solo anómala, sino maliciosa, y que ese entorno normalizado de lo que es normal pues sea todavía más relevante estadísticamente. Miguel Carrero, muchísimas gracias por abrir el fuego. Gracias. Gracias.